Buenos días. La verdad es que después de la noche de cena y demás, pues da gusto que seáis puntuales. Con lo cual, por mi parte, agradecido. He hecho una foto porque a partir de ahora que no esté en la foto no ha venido. Ya. Sobre todo por los Rs de mi hospital. Bueno, la verdad es que yo estudié la farma, estudié una farma clásica, una farma química. Y cuando apareció el anticuerpo contra el receptor 2 del crecimiento epidérmico, estamos hablando de 2000, no, perdona, 1985, o sea, ya hace mucho tiempo, que usamos el receptor, pues aquello era ciencia ficción. Cuando salió ya el trastuzumab, pues más ciencia ficción. Eso de que un fármaco pudiera ir dirigido a una molécula, ahora lo vemos muy normal. Hace pues casi 30 años o 20 años era ciencia ficción. O sea, muchos no habíais nacido, y entonces no lo veis, pero yo sí que lo veo que es ciencia ficción. Y que además yo, con una conversación de mi jefe de oncología, no el de ahora, el actual, que bueno, el doctor Alfredo Carrato, ya te contara que ahora, estoy hablando de 2001, por ahí, dice, no, el futuro es que un anticuerpo monoclonal se le una a un fármaco que lo dirige a la diana y el fármaco tóxico actúa. Y poco a poco hemos llegado aquí. Son anticuerpos fármaco conjugados, con lo cual son fármacos que van directamente a la diana y ahí actúan. Entonces, a mí, que me parece una cosa pequeña, me parece ciencia ficción. Sí que es verdad que ahora es normal, pero no, ciencia ficción, porque yo he visto la trayectoria de cómo ha ido evolucionando y la verdad es que es espectacular. Entonces, para hablar de este tema en más extensión, pues vamos a tener este simposio de Daiichi Sankyo y AstraZeneca, anticuerpos conjugados con fármacos fármaco unidos, una estrategia troyana en el tratamiento oncológico, porque es así, es el caballo de Troya. Llevamos al sitio algo que luego hará daño, exactamente como el caballo de Troya. Si os gusta, bueno, la historia, creo que todo el mundo conoce el caballo de Troya y todo esto. Entonces, para eso tenemos, bueno, pues la verdad es que dos compañeras y otro compañero, son tres compañeros que nos van a hablar de este tema. La doctora Ana Moya Gil, farmacéutica adjunta de la Unidad de Oncología Farmacéutica del Hospital General Universitario de Valencia. La doctora Oreto Ruiz Millo, farmacéutica adjunta de la Unidad de Oncología Farmacéutica del Hospital Universitario del TOPS de Valencia. Y el doctor Eugenio Palomares García, jefe de Oncología del Hospital Universitario de Vinalopó. Por lo menos a nuestros compañeros sí que lo conocéis, a Eugenio no, porque no suele venir a las reuniones, pero seguro que lo van a hacer fenomenal. Pues nada, cuando queráis. ¿Empezamos, Ana? Fenomenal. Aquí está. Creo que me voy a poner aquí. Ayer veía un poco mal la pantalla, a ver si aquí encontramos el punto. Pues efectivamente vamos, como bien ha explicado Andrés, la suerte de estos nuevos fármacos viene del éxito de la especificidad de ese antígeno que tiene afinidad por los receptores o por los antígenos de este anticuerpo, por los antígenos de la célula tumoral, y la potencia del fármaco anticitotóxico que va contra la molécula. Así pues, tenemos tres partes fundamentales en la molécula, que tendríamos por una parte el payload, que es la carga útil o el fármaco, tendríamos el anticuerpo propiamente dicho, y finalmente tendríamos el linker, que es la unión entre el fármaco y el anticuerpo. Pero no solo tenemos que tener en cuenta esas tres partes, también tenemos que tener en cuenta para el diseño de estos fármacos lo que sería el antígeno al cual va a estar dirigido. Esta diapositiva sería un resumen de todo, pero vamos a ir parte por parte explicando cuál es la composición de lo que es un anticuerpo conjugado fármaco, o lo que es lo mismo las siglas ADCs en inglés. Pues en cuanto a la selección del antígeno, tenemos que tener en cuenta cuatro atributos. El primero, la especificidad. ¿Por qué? Porque tienen que ser antígenos altamente específicos del tumor.
También es verdad que pueden ocurrir que hayan células que no tengan ese antígeno, pero sí tenemos una o sea, en las células normales podemos encontrar células que tengan ese antígeno y podremos determinar que utilizar ese antígeno cuando hay una sobreexpresión para sintetizar este tipo de ADCs. También tenemos que tener en cuenta pues eso, el nivel de expresión que dependerá de la biología molecular del tumor, incluso de la potencia del ADC. Y es muy importante porque a mayor expresión, como es natural, tendremos mayor eficacia. Además, es importante en el tema del antígeno porque se tiene que, debido al mecanismo de acción que tienen estos fármacos, los ADCs, tienen que poder internalizarse. ¿Por qué? Porque se van a degradar a nivel de un endosoma temprano o un lisosoma mediante enzimas digestivos para finalmente liberar el fármaco en cuestión. Y la tasa de internalización va a depender pues, de la selectividad, de la afinidad, de la avidez del anticuerpo. Y después también tenemos que tener en cuenta que ese antígeno tiene que ser accesible dentro del estroma y de la biodistribución del ADC. Como antígenos podemos tener diferentes tipos de targets. Tenemos a nivel de sobreexpresión de oncogenes, receptores a nivel celular, de la membrana celular, a nivel del endotelio vascular, o sea que podemos tener diferentes tipos de dianas para que este antígeno sea identificado por los anticuerpos. En cuanto al anticuerpo, el anticuerpo tenemos varios atributos. Es muy importante tener un anticuerpo que tenga una vida media muy larga y con ello lo conseguiremos mediante la farmacocinética. Además, tenemos que tener una propiedad que sea con una mínima inmunogenicidad para reducir el número de resistencias que pueda desarrollar el fármaco. Y también tendría, por supuesto, ese anticuerpo tiene que tener especificidad frente al antígeno o al receptor en la membrana de la célula tumoral. Otras características que tenemos que tener en cuenta en el anticuerpo es pues, que deben de ser de alta potencia, ¿vale? Para que tenga el fármaco con una exposición sistémica limitada. Debemos utilizar anticuerpos lo más humanizados posibles para disminuir las resistencias y disminuir la inmunogenicidad. Y también es muy importante que gracias a ello va a tener uno de los diferentes mecanismos de eficacia de los ADCs va a depender de esto, es que casi siempre se utilizan anticuerpos que son IgG1. Eso quiere decir que van a tener funciones efectores inertes, es decir, citotoxicidad mediada por anticuerpos y citotoxicidad mediada por fagocitosis. Además, la unión no específica del anticuerpo con células normales va a dar lugar a una toxicidad, va a incrementar la toxicidad. Como bien sabéis, pues el nombre del propio anticuerpo nos va a decir, pues bueno, tenemos un sufijo, tenemos un prefijo y las dos raíces, pues cuál es el objetivo, pues que si va al tumor, si va al sistema inmune o va al sistema circulatorio, como el bevacizumab, o cuál es la fuente, pues si viene de ratón, si viene humanizado, si es quimérico. En cuanto al linker, el linker es una parte de los ADCs muy importante porque gracias a ellos es donde se va a permitir la liberación del fármaco y que haga efecto y por tanto su eficacia. Por tanto, tiene dos puntos de unión, uno con el anticuerpo, su manita con el anticuerpo y su manita con el fármaco. En cuanto a su unión con el anticuerpo, tendremos uniones específicas y no específicas. Si son no específicas, pues son uniones fáciles de romper, como son utilizando los péptidos de lisinas, enlaces disulfuros, y esto va a crear pues una heterogenicidad y puede conducir a variabilidad, por lo tanto vamos a perder eficacia en el ADC. Luego tendríamos también conjugaciones más específicas, y esas conjugaciones más específicas sí que es verdad que nos van a dar una mayor carga de fármaco homogénea y aumentará la eficacia del ADC. En cuanto a la unión a fármaco, tendremos unas cargas útiles que pueden modificarse químicamente y debemos de tener mucho cuidado porque si modificamos en esa unión al fármaco podemos modificar su estructura y su estructura química, podemos modificar por tanto su eficacia y su efecto. Y a veces, pues bueno, dependiendo del tamaño de las moléculas pueden requerir también espaciadores. Y en cuanto a los mecanismos de acción de los linkers, aunque ahí tenemos tres tipos, fundamentalmente se dividen en dos grandes tipos, los escindibles y los no escindibles. Los no escindibles son los más fáciles, pero que
tienen mayor estabilidad en el plasma, pero tienen menos toxicidad y menor posibilidad de efecto especiador, por lo tanto, perderíamos eficacia en este caso. Y luego tendríamos los linkers escindibles, que son los que se pueden liberar y pueden liberarse de manera, porque hay modificación del pH en la distribución o en el ambiente microtumoral, o también mediante enzimas. El caso es que estos linkers que se van a escindir y que van a liberar el fármaco de forma enzimática van a permitir que tienen mayor estabilidad en el plasma y por tanto tendrán mayor posibilidad de efecto espectador y tendrán mayor eficacia. Así pues, tenemos estos dos tipos, los no escindibles, tioéter, fueron los que se utilizaron en los ADCs de primera generación, mayor estabilidad en el plasma, y tienen menor toxicidad off-target porque no liberan el fármaco fuera de la diana y fuera del tumor. Y luego tendríamos los linkers escindibles, que son los de segunda generación, que tienen mayor efecto bystander y por lo tanto tendremos mayor eficacia, que lo explicará más detenidamente Oreto. Para que os hagáis una idea, las diferencias entre primera y segunda generación, en la primera generación se utilizaban fármacos que tenían una potencia subóptima, ahora se utilizan fármacos con mayor potencia y además se utilizaban en la primera generación anticuerpos derivados de ratones, por lo tanto teníamos mayor posibilidad de altamente inmunogénicos. Actualmente ya se utilizan anticuerpos que son humanizados o totalmente humanos y además se utilizan en esta segunda generación linkers que van a dar lugar a un aclaramiento plasmático reducido con una media mucho más largas. En este caso, los fármacos también hemos cambiado en esta segunda generación fármacos que inicialmente se utilizaba metotrexato, doxorubicina, pues se utilizan fármacos que van a actuar a nivel de la alteración del ADN y en la disrupción de los microtúbulos. Por lo tanto, tenemos una mejorada eficacia. Hemos llegado también a una tercera generación y en cuanto a los fármacos tienen que ser altamente potentes, como hemos dicho, se utilizan los inhibidores de microtúbulos y los que afectan y hacen daño, causan daño en el ADN. Además, es muy importante que tengamos en cuenta la estructura molecular del fármaco porque tendríamos que permitir una conjugación sin reducir la potencia del fármaco, lo que como hemos comentado, no podemos modificar el fármaco para esa unión con el linker para no perder eficacia. La estructura molecular nos va a dar lugar a lo que se conoce el ratio DAR, que es el ratio de anticuerpo-fármaco, que tiene que ser homogéneo y que tiene que ser elevado. Además, estos anticuerpos tienen que estar adheridos a la circulación para reducir el número, para mejorar la tolerancia y reducir los efectos adversos. Y por lo tanto tendríamos que tener una corta semivida en la circulación sistémica. Es muy importante en cuanto a la estructura del fármaco, la solubilidad, porque gracias a ello nos va a permitir el efecto bystander para la difusión en las membranas y su acción en las células adyacentes de las células tumorales y también muy importante la alta permeabilidad citotóxica. En cuanto a los mecanismos de resistencia, existen muchísimos mecanismos de resistencia que ya van desarrollando en las células tumorales y que deberíamos de tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar el fármaco. En cuanto al concepto DAR, es el número de media de moléculas de fármaco por anticuerpo. Un DAR bajo tendríamos menos eficacia, pero un DAR alto tendríamos mayor toxicidad y peor farmacocinética. ¿Qué queremos? Pues un DAR que esté entre 0,8 y que sea homogéneo. Para que os hagáis una idea, el trastuzumab deruxtecan tiene un DAR del 7,7 y es muy importante. En cuanto al fármaco, ya hemos dicho, tenemos actualmente dos puntos de mecanismos de acción, alteración de los microtúbulos, daño en el DNA y para que la potencia, en la primera generación utilizábamos metotrexato, doxorubicina, pero no llegaron a buen puerto estas moléculas de estos ADCs y son el hexastano con el sacituzumab-govitecan, con el metabolito del SN38 del irinotecan o también teníamos el trastuzumab deruxtecan, ¿no? En cuanto a las consideraciones farmacocinéticas, tenemos que tener en cuenta que son anticuerpos, son moléculas muy grandes, tienen 150 dactos y
a pesar de ello, no se entiende muy bien cuál es el mecanismo que tienen, porque, por ejemplo, el trastuzumab deruxtecan tiene la capacidad de que es muy activo en las metástasis cerebrales activas y tiene mucho efecto. Es decir, que atraviesan las barreras hematoencefálicas, pero no se conoce el mecanismo de acción por el cual atraviesa esa barrera hematoencefálica. Tienen alta persistencia en el plasma, además tiene una cinética no lineal y el aclaramiento es dosis dependiente. Tiene una baja inmunogenicidad porque ya hemos dicho que en esta segunda y tercera generación estamos utilizando anticuerpos o se están utilizando anticuerpos humanizados o totalmente humanos. Y luego pues hay que tener en cuenta que la distribución con la perfusión, permeabilidad vascular y la expresión diana pues va a afectar, son consideraciones farmacocinéticas que van a afectar a la eficacia del fármaco. Además, otras características a tener en cuenta pues es la alta presión del líquido intersticial, que puede dificultar la penetración en el tumor del ADC, la retención del ADC en los lechos tumorales y que cualquier modificación del pH, si utilizamos linkers escindibles, se va a liberar el fármaco y por lo tanto va a causar toxicidad. Y como bien ha comentado Andrés, pues es que estamos en la Odisea de Homero y los ADCs es el caballo de Troya del cáncer. El mecanismo de acción, así muy rápido, pues tenemos que en este caso, aunque la dosis de fármaco que administremos, lo que llega al punto, a la diana, pues llegará a una cantidad muy pequeña, apenas un 0,1%, pero gracias a la alta potencia del fármaco vamos a tener el efecto. Se unirá a su receptor, el anticuerpo, se formará inicialmente un endosoma temprano, que es un linker escindible, liberará el fármaco y hará su acción a nivel del núcleo, y si se ha utilizado para sintetizar ese ADC un linker no escindible, es decir, que necesita de una degradación enzimática dentro del lisosoma, pues tardará un poco más, pero finalmente conllevará a la liberación del fármaco. En cuanto al mecanismo de acción, pues es lo que hemos comentado, fundamentalmente la acción del fármaco. Pero también tenemos otros tipos de mecanismos de acción, que es lo que va a tener, estos ADCs van a tener muchísima eficacia y uno de los grandes éxitos de estas moléculas. A nivel del anticuerpo tenemos la citotoxicidad dependiente del propio anticuerpo, por ejemplo, el bevacizumab con su acción angiogénica. Luego tendríamos una citotoxicidad mediada por células. Las natural killers reconocen aquellas células tumorales que tienen recubiertas su membrana del anticuerpo, activan la vía de las porfirinas y finalmente destruyen la célula tumoral. Y también vamos a tener una acción citotóxica dependiente de fagocitosis, cuando los fagocitos reconocerán estas mismas células que están recubiertas del anticuerpo y de la molécula de ADC y van a proceder a su fagocitosis. Además, existen otros dos mecanismos de estos tipos de moléculas, de los ADCs. El primero, y el efecto Crossfire, ya no lo vamos a encontrar. Esto fueron en las primeras moléculas que no llegaron a comercializarse. Cuando se unían en 1967, fue la primera molécula, se unía el anticuerpo con un radiofármaco. De modo que se unía a esa célula tumoral mediante su afinidad por el receptor o por el antígeno, y finalmente ese radiofármaco tenía una acción no solo en la célula donde se había unido, sino que también en todas las células adyacentes. Bajo esa premisa se definió el efecto el bystander, o lo que se le llama el efecto del espectador. Ese efecto espectador lo que hace es, pues también ese anticuerpo tendrá afinidad por su antígeno, por su receptor en la membrana celular. Una vez entra por el endosoma, lisosoma y libera el fármaco, dependiendo de la solubilidad, como hemos comentado, aquellos fármacos que son hidrófobos tienen mayor capacidad de permeación de la membrana, son liberados, o cuando también se produce la apoptosis, son liberados al medio y pueden tener acción en las células adyacentes del tumor. ¿Y qué hemos conseguido con estas nuevas moléculas? Tenemos pues un mayor intervalo terapéutico, porque hemos conseguido mayor selectividad y hemos conseguido una mayor potencia administrando menor cantidad de dosis. Y todo esto se debe al padre de la quimioterapia e inmunoterapia, a Paul Ehrlich, que es el que definió lo que se llaman las balas mágicas. No sé si conocéis el término, pero consistía el que estaba empeñado en que tenía que conseguir una molécula en la cual supiera dónde tenía que hacer, que tenía que actuar y que no afectara al resto de células del organismo.
Actualmente tenemos moléculas aprobadas en hematología y en tumores sólidos. Existen 14 moléculas ADCs que están aprobadas por FDA y por EMA y solo 6 se están relacionadas con tumores sólidos. Y aquí tenéis la evolución temporal del descubrimiento de los ADCs y hasta el 2000 no fue la primera aprobación de un fármaco ADC, que era el gemtuzumab, que desgraciadamente, bueno, tuvieron luego en el 2010 se quitó la aprobación, 2017 pues, se volvió a aprobar, pero bueno, que fundamentalmente en tumores sólidos es a nivel del cáncer de mama en donde existen mayores avances en ADCs. También están muchísimas moléculas, casi más de 90 moléculas están actualmente en ensayos clínicos estudiándose con dianas en bacteriemias, en enfermedades inmunomediadas, también en aterosclerosis, o sea que existe muchísima investigación al respecto. Y en cuanto a toxicidad, los ADCs van a tener una toxicidad fundamentalmente por el tema de fármacos del payloads que se utilizan, son citopenias y esas las vamos a poder manejar como estamos acostumbrados. Pero esa toxicidad va a tener otras características. Va a depender de las comorbilidades del paciente, va a depender del linker, que es lo que hemos comentado, cuándo va a liberar a ese fármaco, porque si lo libera dentro de fuera, o sea, no en su diana, sino a nivel de la circulación plasmática, vamos a tener mucha más toxicidad. También va a depender del anticuerpo. Esa anticuerpo toxicidad mediada de anticuerpo va a depender de las características del propio anticuerpo, es decir, la cardiotoxicidad de los ER2, el cutánea, bueno, diferentes. Y bueno, lo que sí que es muy importante que en el caso de las toxicidades mediadas por anticuerpos son los que verdaderamente nos van a limitar las dosis de los fármacos y por lo tanto grados 2 es lo que nos va a causar retrasos o incluso suspensiones. Así pues, para concluir, los ADCs sí que resuelven las limitaciones de la quimioterapia teniendo una mayor eficacia, pero no está tan claro que tengan menor toxicidad, que además estos ADCs, su éxito se debe a la combinación de 5 mecanismos de acción. Hemos dicho el efecto citotóxicos del payload, la especificidad y el efecto antitumoral del anticuerpo, la inhibición de la señalización oncogénica, la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos y el efecto bystander, y que los ADCs también se pueden controlar con la nueva innovación de su síntesis, la toxicidad estramatológica, que es la que depende del anticuerpo, utilizando así anticuerpos mucho más selectivos. Y muchas gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final y así vemos cómo vamos de tiempo. Loreto, cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Daiichi Sankyo la invitación y bueno, a todos vosotros, que sé que es un esfuerzo estar aquí a estas horas. Y bueno, pues como bien ya ha comentado Andrés y ha introducido Ana, yo os voy a hablar concretamente de los ADCs, pero ya más centrados en el cáncer de mama y cuál es su impacto que tienen en ER2 positivos y ER2 low. Entonces, la presentación se estructurará en 3 partes. En primer lugar, centrados en trastuzumab deruxtecan, en esa indicación de cáncer de mama ER2 en pacientes con cáncer de mama no resecable metastásico. Veremos las características diferenciales aprovechando la súper explicación que nos ha hecho Ana, que nos va a servir para entender mucho mejor ahora estas características, el mecanismo de acción que tiene este fármaco y, como ya ha introducido Ana, este efecto bystander. A continuación habrá una segunda parte de cuál es la clasificación actual de ER2 y introduciremos el concepto de ER2 low y esos factores que influyen en los resultados a la hora de establecer un diagnóstico, ¿no?, de clasificación de ER0, ER2, 0 o 3 más, que ahora veremos. Y por último, finalizaremos la presentación con el posicionamiento según las escalas de beneficio clínico y guías de práctica clínica que tenemos todos a nuestra mano. En primer lugar, pues bueno, estamos en el congreso que el lema es Sorpréndete, sorpréndenos, pues qué mayor sorpresa que a raíz de lo que ha comentado Ana, tenemos anticuerpos fármaco
con la unión, de manera que está trastuzumab deruxtecan y trastuzumab etansina, a priori son los dos de segunda generación. Visualmente podríamos ver que son prácticamente iguales, pero ¿cuál es la sorpresa en el estudio DESTINY-Breast03, que evaluaba en pacientes con cáncer de mama ER2 positivo no resecables o metastásicos, que ya como segunda línea podían utilizarse trastuzumab deruxtecan, trastuzumab etansina? Empieza el ensayo clínico, cuyo, bueno, luego explicará con más detalle el compañero, pero el objetivo principal fue supervivencia libre de progresión. ¿Y qué es lo que se obtuvo de primeras? Se vio en este ensayo clínico que había una separación en curvas de supervivencia libre de progresión de hasta 4 veces superiores con el trastuzumab deruxtecan, como podéis ver, de una mediana de 28,8 meses frente a 6,8 meses. Y de primeras decimos, uy, pues estamos hablando, ¿no? A priori son dos anticuerpos de misma generación. ¿Qué es lo que ha hecho esa diferencia, ¿no?, de primeras? Bueno, pues fijándonos en las características diferenciales que bien ha explicado Ana, pues a priori, bueno, tenemos misma diana, mismo subtipo de anticuerpo, en este caso, como bien ha explicado, es IgG G1, que eso que sí que se ha visto que este tipo de inmunoglobulinas sí que tienen ese efecto de citotoxicidad dependiente de anticuerpo y citotoxicidad dependiente de complemento, que ayudan a ese mecanismo de acción que ahora veremos. Luego también, en cuanto al payload y el mecanismo de acción, la diferencia radica fundamentalmente que la carga útil o payload, en este caso, en el trastuzumab deruxtecan, como bien dice el nombre, sería el deruxtecan, frente a etansina. Eso hace que el mecanismo de acción sea diferente. Por un lado tenemos el deruxtecan, que es el mecanismo de acción como inhibidor de la topoisomerasa, que afectaría a nivel de la síntesis del ADN, frente a etansina, que sí que afectaría a ese antimicrotúbulo que actuaría a nivel de la inhibición de la mitosis. En cuanto a la relación anticuerpo-fármaco, sería la diferencia que, bueno, visualmente se puede ver en los circulitos, ¿no?, que sería como la carga útil de relación 8,1 frente a relación 3,5-4 con el etansina. Y luego, como diferencias también entre ambos, es que el trastuzumab deruxtecan, el enlace con el que se une esta carga útil es escindible frente al de etansina, que no lo es, ¿vale? Y por último, como ya se ha introducido, no sé si vosotros, es verdad que a mí también hasta ahora los mecanismos que teníamos de anticuerpos conjugados tenían, bueno, pues como trastuzumab, etansina y deruxtecan, esa unión selectiva que ahora veremos y escisión dentro de las células tumorales, pero la diferencia fundamental entre ambos fármacos es el llamado efecto bystander, que sí que lo tiene el trastuzumab deruxtecan y no tiene etansina. ¿Y esto a qué es esto de efecto bystander, ¿no?, que estamos hablando? Pues bueno, en realidad tenéis el mecanismo de acción, que es conocido por todos, ¿no? Se une el anticuerpo a ese antígeno ER2 que está en la superficie de células tumorales ER2 positivas, es internalizado dentro de la célula tumoral, es necesario que las enzimas lisosomales escindan ese linker de unión de trastuzumab frente a deruxtecan sea separado. Eso se produce dentro de la célula y una vez es liberada esa carga útil, ¿no?, ese payload, que es el deruxtecan en este caso, hay una transferencia a lo que es el núcleo de la célula tumoral. ¿Dónde radica la diferencia con el trastuzumab etansina? Que este deruxtecan, esta carga útil, es permeable a las membranas celular y entonces no solo actúa a nivel de la célula tumoral ER2 positiva, sino que también transfiere a través de la membrana plasmática de esa célula ER2 positiva a células adyacentes tumorales que no son ER2 positivas. Entonces eso facilita que pueda actuar en esas células específicas ER2 tanto como en aquellas que no lo son. Un ejemplo así más visual, que esto siempre ayuda mucho, es, por ejemplo, aquí lo tenéis esta imagen, en el que podéis ver que sombreado como así en rojizo, ¿no?, granate, serían aquellas células tumorales que son ER2 positivo y al lado, en un azulito grisito, serían aquellas que son ER2 negativo. Bueno, pues aquí tenéis un estudio que se hizo en el 2016, en el cual, después de aplicar trastuzumab deruxtecan, se vio que hubo una regresión del tumor tanto en células que eran ER2 positivas como no ER2 negativas, vamos, gracias a ese efecto bystander.
Pero claro, esto nos hace un poco replantearnos, ¿no? Porque hasta ahora teníamos en la cabeza, ¿no?, que usábamos un fármaco, un trastuzumab, hasta ahora que fuera en ER2 positivo, ¿no? Porque realmente si no, no tenía esa unión específica. Hasta ahora teníamos, cuando se hacía teníamos una biopsia de un cáncer de mama, se clasificaban los tumores como ER2 positivo, ER2 negativo. A raíz de este efecto, ¿no?, este efecto bystander que permite que esa acción en células no ER2 positivas exclusivamente, que están alrededor de esas células ER2 positivas, se ha definido o se ha propuesto una nueva clasificación de este cáncer a priori ER2 positivo, ER2 negativo. Entonces, la diferencia radica en que actualmente, por técnicas de inmunohistoquímica, lo que se hace cuando se obtiene una muestra en anatomía patológica, lo que hacen esa tinción y se clasifica a raíz de esa tinción. Bueno, primero decir que a mí es algo que me ha sorprendido mucho, que esa clasificación se hace ayudada de técnicas de análisis que ahora veremos, pero también es algo visual, ese contaje. No es una técnica automática que diga, pues aquí tenemos esta tinción más del 10% de células, más del 10% de células en tinción completa de membrana, débil, o es algo que hace el anatomopatólogo de manera visual. Entonces, hasta ahora, cuando era la clasificación ER2 positivo, ER2 negativo, pues era bastante sencillo en ese sentido, ¿no? Ahora, con esta nueva clasificación, se subdivide en 4 tipos. Tendríamos el 3+, que sería lo que es clásicamente el ER2, el 0, que sería el ER negativo de siempre, y luego en medio tendríamos el +1 y +2, ¿vale? En este caso, el +2, para un poco que sería esa tinción completa, pero que sería de mayor del 10% de células, es cuando actualmente se está haciendo una hibridación in situ, en la cual ven si se amplifica o no ese ER2, ¿no?, ese receptor. Si es positiva, ya se clasificaría ese tipo de tumores como una ER2 positivo como tal. Ahora bien, si no se amplifica en la muestra de la biopsia, ya pasaría a ser ER2, en este caso, antiguamente sería negativo, o sería un llamado ER2 low. ¿Qué englobaría entonces ER2 low? Englobaría aquellos que en inmunohistoquímica obtienen un +1 y un +2, pero que no ha habido una amplificación de esa muestra. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Cuando vamos a validar un tratamiento de estas características, nos fijamos en el informe de anatomía patológica y vemos cuántos más tiene, ¿no? Pues si es +1, +2, bueno, o +2 suelen decirlo como +2 amplificado. ¿Qué sucede? Que se han visto que hay factores que influyen en ese resultado de ER2, ¿no? Para nosotros sería como algo, bueno, pues lo hemos obtenido, nos fiamos, ¿no? Obviamente hay que fiarse, ¿no? Pero ¿qué factores pueden influir en ese resultado? Bueno, pues se han visto que hay factores preanalíticos como isquemia fría, es decir, se ha visto que en una misma muestra, en función del tiempo las horas que pasen, como veis visualmente se ve cómo se va reduciendo la población de ER2. Por eso los consensos de anatomopatólogos recomiendan que esa isquemia sea menor a 1 hora. Luego sería también el tiempo de fijación. También se ha visto que cuanto más tiempo pasa desde que se obtiene la muestra hasta que se fija, también se va perdiendo esa posibilidad de encontrar el ER2, por lo que la recomendación es que sea entre 6 y 72 horas. Y luego también las técnicas inmunohistoquímicas. A día de hoy, las dos más frecuentes tenéis ahí, que son la ERCEPTEST, bueno, MAB PharmDx y la ventana Pathway. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, visualmente se ve cómo esto es la técnica obtenida con ERCEPTEST y el otro es con la ventana Pathway. Ya de primeras, las propias técnicas pueden tener un margen de error, ¿no? ¿Y dónde está ese margen de error? Fundamentalmente, hasta ahora no había problema porque era ER0, o sea, negativo o positivo. Cuando está en el límite es cuando se ha visto que pueden haber diferencias en las técnicas analíticas en lo que consideran un +1 o sobre todo sobre el +1, es donde está la diferencia entre decir +1 y 0. Luego, pues, como no, la variabilidad entre laboratorios y luego la interpretación de los resultados. Este es un trabajo muy interesante en el cual a 18 anatomopatólogos les dan 170 muestras. Y entonces, así para que se entienda, sería como aquí 1, 2, 3, 4 hasta 18. Y como veis, lo que es ER2 positivo como tal, más o menos todos lo tienen claro, no hay mucha variabilidad. ER2 con 2 cruces estaría más o menos, pero donde está el gran problema sobre todo es en los que son el ER0 y el ER1 más. Como veis, hay
anatomopatólogos que determinan hasta en un 40% de los casos que era ER negativo y otros, en cambio, solo un 20% dicen que es negativo, lo pasa ER más 1. ¿Esto qué implica? Que pasarían a clasificarse de ER negativos a ER2 low, que es el concepto actual, ¿vale? Y por último, pues bueno, como todos bien sabéis, la heterogeneidad intratumoral que existe en este tipo de tumores. Así pues, la recomendación actual, que hasta ahora no era algo tan estándar, estuve hablando también con la anatomopatóloga de mi hospital para confirmarlo si ya lo estaban haciendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco la idea es que esa recomendación de que se ponga en el informe no solo ER2 positivo, ER2 negativo, sino ya el score obtenido en ese informe. Y ya por último, para hablar del posicionamiento, pues bueno, como sabéis, desde hace ya años estamos utilizando escalas de beneficio clínico, que son esas herramientas que nos ayudan para evaluar los tratamientos oncológicos y facilitar esa toma de decisiones. Como sabéis, son válidas, reproducibles, aplicables a todo tipo de tumores y, bueno, revisables y dinámicas y, bueno, que tienen en cuenta criterios de eficacia, seguridad y calidad de vida. Tenemos tanto de la ESMO como pues a nivel de Estados Unidos, de la ASCO también criterios, pero fundamentalmente nosotros aquí nos guiamos de los criterios de ESMO. Entonces, concretamente, en trastuzumab deruxtecan, que tiene 2 indicaciones, centrándonos en la que es en trastuzumab deruxtecan, en esta primera indicación. Como veis, a ambos les asignan un score de 4, que sería aquellos casos en los que se ha visto un beneficio clínico en pacientes. Bueno, esto sería como, no voy a dar detalle porque ya lo conocéis todos muy bien, pero bueno, sería para casos de cánceres que son ya metastásicos y no curables. ¿Vale? Entonces, aquí serían las scorecards que llaman, donde ves toda la clasificación. Esto ya está actualmente accesible, si entráis en la página ESMO lo podéis ver. Y en este caso, para esta indicación comparativa de deruxtecan con etansina en cáncer de mama ER2 positivo no resectable metastásico, inicialmente se le asignó una puntuación de 3, no obstante, bueno, no se ve nada realmente, ¿verdad? Pero bueno, como sabéis en las... Es que lo hice ahí para que cubriera ahí en exacto. Pero bueno, como veis ahí, o no veis, pero normalmente cuando se le asigna una puntuación de 3, según los documentos de apoyo, cuando se ve una diferencia de supervivencia libre de progresión entre el control y el estudio, en este caso, que sea cuando es mayor de 6 meses, esa diferencia que es el caso, cuando el Hatchard ratio es menor de 0,65. Y no se ve muy bien aquí, ¿lo tenéis? Aquí, vale, no se ve muy bien, pero bueno, en este caso fue de 0,26, o sea, el menor, o sea, muy por debajo de lo que establecido. Eso, junto con las curvas que hemos visto inicialmente en la primera diapositiva, que se vio esa gran diferencia frente a etansina, hizo que como hubo un cambio de esos pacientes, de esa diferencia tan grande, se asignara finalmente a este fármaco una puntuación de 4. ¿Vale? Bueno, en cuanto al posicionamiento de guías de práctica clínica, en ESMO, en primera y segundas líneas, en este caso, estaría posicionado como segunda línea, ¿vale? Fundamentalmente con mayor evidencia cuando no hay metástasis o estas son estables, aunque también en algunos casos, si no hay no está indicado otro tipo de tratamiento, también podría utilizarse. En cuanto a terceras y cuartas líneas, también tendríamos la posibilidad de utilizar en ER2 positivo este tratamiento. Y luego también, bueno, las NCCN también, como no, también posicionan a partir de segunda línea la opción de utilización de este fármaco. ¿Qué tenemos nosotros a nivel local? Que es lo que al final tenemos que mirar sí o sí cada vez que queremos validar un tratamiento, ¿no? Pues bueno, en este caso esta indicación está financiada y concretamente en el SAO, actualización del pasado 22 de abril, pues bueno, tenemos que se trata de un procedimiento ordinario con los diferentes criterios que cubrir, no obstante hay una posibilidad en pacientes, bueno, que va en el tiempo de esta recurrencia que podría valorarse centralizadamente. Pero bueno, en este caso podríamos utilizarlo en la Comunidad Valenciana para esta indicación. Respecto a la otra indicación, en este caso sería, que es el Destinibus 4, que viene a explicar ahora el compañero, sí que se compara en este caso trastuzumab frente a la quimioterapia elegida por el investigador en este caso y sería ER2-DO. No voy a detenerme muy en detalle de las diferentes guías porque bueno, actualmente no está financiado, entonces pues bueno, tampoco le voy a dar más detalle, pero bueno, esto como sabéis siempre es negociación y pues bueno, puede cambiar. Así que nada, muchas gracias a todos. Eugenio, doctor Eugenio Palomares, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a Ana y a Eva la amable invitación para estar aquí, para compartir con todos vosotros los resultados clínicos de una nueva generación de ADCs en cáncer de mama. Concretamente voy a hablar de la eficacia clínica de Enhertu, trastorno deruxtecan, porque representa hoy en día el paradigma de los ADCs dirigidos frente a ER2, porque es el único ADC que ha demostrado tener eficacia clínica en todo el espectro del ER2 en el cáncer de mama avanzado. Y voy a empezar hablando del estudio Destiny Breast 03 de segunda línea, que dio indicación al fármaco y posicionamiento claramente en las guías, en el que se incluyeron 524 pacientes con un cáncer de mama ER2 positivo, metastásico, avanzado, que había progresado en una primera línea basada en taxano y trastuzumab. Hasta el 60% habían llevado también pertuzumab, y se incluyeron pacientes con metástasis cerebrales estables que habían sido tratadas. Se randomizó 1 a 1 a recibir trastuzumab deruxtecan versus trastuzumab emtansina, que en aquel momento era el estándar. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión, el objetivo secundario supervivencia global y los habituales. Las características basales de la población estaban muy bien balanceadas en los dos brazos de tratamiento, lo cual es importante para evitar sesgos de cara a la evaluación de los resultados posteriores en cuanto a la edad, en cuanto al sexo, en cuanto a la procedencia geográfica de las pacientes, la mayoría asiática, 60%, en cuanto a la raza, en cuanto a la forma de determinación del ER2, el estado clínico funcional de la paciente, la afectación metastásica cerebral, visceral, si la enfermedad era de novo o no era de novo, y por supuesto algo relevante en función también de las líneas previas de tratamiento que habían recibido. Es decir, es importante saber que todas más o menos están tratadas de forma homogénea y los dos brazos son homogéneos para identificar adecuadamente los resultados del estudio. Y como pueden observar, hasta un 60% de pacientes se trataron en primera y segunda línea en este ensayo, aunque se incluyeron pacientes en tercera y cuarta línea, cosas que es relevante de cara a los resultados que ahora veremos. Estos son los resultados del objetivo primario, que son o fueron espectaculares. Es la primera vez en oncología que vemos algo así en cáncer de mama avanzado, ER2 positivo. Unas diferencias no solamente estadísticamente significativas, sino clínicamente muy relevantes, hasta el punto de que, como habían comentado anteriormente Oreto, trastuzumab deruxtecan cuadruplicó la supervivencia libre de progresión mediana que de trastuzumab emtansina, con una supervivencia global mediana de 28,8 meses, si no recuerdo mal, porque no lo leo bien, frente a 6,8 meses. No solamente esto, sino que además se demostró un incremento en la supervivencia global, lo cual también, evidentemente, es clínicamente tremendamente relevante, teniendo en cuenta que eran pacientes tratadas en primera, segunda, tercera, cuarta línea. Es decir, había una población de pacientes muy también pretratada. Afortunadamente no se alcanzaron las medianas, lo que significa que las pacientes pues, tardaban más tiempo, afortunadamente, en fallecer, y se demostró una reducción del riesgo de muerte del 36%, con tasas de respuesta en este forest plot pues, claramente muy llamativas y muy diferentes con respecto a que en aquel momento era el estándar, que era trastuzumab emtansina. De hecho, casi el 80% de las pacientes estaban en respuesta completa, parcial o estabilización, frente al 30 y pico % en el brazo de trastuzumab emtansina. Y 1 de cada 5 en respuesta completa, que es también una barbaridad. Esto habitualmente no es visto en oncología, es muy complicado conseguir estos objetivos, ¿no? Con duraciones medidas de respuesta de 36,6 meses frente a 23,8, lo cual demuestra la alta actividad clínica de este fármaco en cáncer de mama ER2 positivo. Y este beneficio en supervivencia se vio en todos y cada uno de los subgrupos preespecificados en el estudio en términos de supervivencia global. Y esta magnitud de beneficio era más significativa cuando se miraba por el objetivo primario, que era la supervivencia libre de progresión. Como pueden observar, independientemente de la expresión de receptores hormonales, de tratamiento previo con pertuzumab, de la afectación visceral, cerebral, pues había una diferencia estadísticamente significativa a favor de Enhertu. Y cuando analizamos también por subgrupos la tasa de respuesta, se puede observar cómo existía casi el doble o más de probabilidad de respuesta con respecto a trastuzumab emtansina. Yendo un poco más al hilo, ¿sabéis que pertuzumab forma parte del esquema de primera línea en cáncer de mama ER2 positivo? Bueno, pues independientemente de las pacientes lo hubieran recibido o no, se beneficiaban con la misma magnitud de beneficio de recibir en segunda línea posterior trastuzumab deruxtecan frente a trastuzumab emtansina. Lo mismo ocurría si tenían o no tenían afectación visceral, hepáticas, pulmonares, que confieren muy mal pronóstico. Y, por supuesto, y algo muy relevante, independientemente de que tuvieran o no afectación cerebral. Es decir,
trastuzumab deruxtecan redujo hasta un 75% de riesgo de progresión o muerte en pacientes con metas cerebrales tratadas, con el mismo magnitud de beneficio que aquella subpoblación de pacientes que no tenían metástasis cerebrales. Con tasas de respuesta intracraneal también muy altas, que estaban en torno al 50-60%, ¿no?, de respuestas completas y respuestas parciales. Evidentemente en beneficio y por contra de su comparador, que en aquel momento, como decía, era el estándar. De tal manera que desde la publicación de estos resultados pues se posicionó como la segunda línea estándar, está posicionada en todas las guías, es de uso habitual. Ese beneficio en supervivencia no solamente es estadísticamente significativo, sino además clínicamente muy relevante, se ha visto en todos los subgrupos preespecificados y eso es lo que le otorga el gold estándar, ¿no?, con un perfil de toxicidad conocido, manejable y con un riesgo-beneficio global favorable. Y como se ha adelantado anteriormente, también tenemos una subpoblación de cáncer de mama que se llama ER2 low, se ha comentado qué significa. Básicamente ese 60% que antes era un ER2 negativo se puede subclasificar y puede tener por tinción por inmunohistoquímica una cruz o dos cruces, siendo un IS negativo. Esto es un ER2 low. La importancia de identificar esta población es que existe y, desgraciadamente, hasta la venida de trastuzumab deruxtecan, pues estaban prácticamente huérfanas de tratamiento cuando progresaban a lo estándar, a una primera línea, tanto si tenían receptores hormonales positivos como negativos, porque teníamos pocas opciones y con eficacia muy limitada, con PFS de menos de 4 meses y con supervivencias de 12-15 meses en el mejor de los casos. Insisto, hasta la llegada de este fármaco que, como saben, ya está posicionado en las guías como digamos, el tratamiento de elección tras la progresión a una primera línea de quimioterapia y al fracaso hormonal si el tumor además expresa receptores hormonales. Y el motivo básicamente se sabe que es por el efecto bystander que tiene, es decir, cómo puede actuar contra el ER2 low, pues porque tiene un efecto, es el primer anticuerpo dirigido a ER2 que demuestra la actividad del efecto tumoral bystander, y esta es la causa de los resultados del DESTINY-Breast04 que voy a presentar a continuación. Se incluyeron pacientes con cáncer más avanzado, ER2 low, que habían sido previamente tratadas con una o dos líneas de quimioterapia. Si esas pacientes además tenían receptores de estrógenos positivos, habían recibido tratamiento endocrino y habían progresado al mismo, y se consideraban hormonorefractarias. Y se randomizaron 2:1 a trastuzumab deruxtecan versus a lo que había en el momento, o lo que hay hasta ahora, que es la quimioterapia en monoterapia, capecitabina, vinorelbina, paclitaxel. Objetivo primario, supervivencia libre de progresión en la población con receptores hormonales positivos. Objetivo secundario, la libre progresión en el global y la supervivencia global en estos dos subgrupos. Lo mismo, voy a ir un poco más deprisa en esta diapositiva porque no tengo mucho tiempo, pero bueno, las características demográficas bien balanceadas en los dos brazos de tratamiento. Es importante saber que en los dos brazos de mediana habían recibido hasta 3 líneas de tratamiento, que podía incluir quimioterapia, al menos una línea, y hormonoterapia, 2 o 3 líneas. Y que en aquellas pacientes que tenían receptores hormonales, en primera línea, el 70%, la gran mayoría, se trataron con inhibidores de ciclinas, que sabéis que es el estándar en el cáncer de mama luminal avanzado. Y estos son los resultados. También son espectaculares porque no habíamos visto algo así en esta subpoblación de pacientes, con supervivencias libres de progresión muy significativas, tanto en el grupo de pacientes con receptores hormonales positivos como en el global de los pacientes, objetivo primario y secundario, y también en supervivencia global, con una magnitud de beneficio que es clínicamente también muy relevante, ¿no? En el subgrupo de pacientes con receptores hormonales negativos, ER2 low, que no fue incluido en los criterios, en los objetivos primarios de análisis, es decir, es un análisis exploratorio, incluso en ellos también se vio que desde el punto de vista estadístico habían diferencias claramente a favor de utilizar trastuzumab deruxtecan frente a la quimioterapia. Y al igual que ocurrió en el DESTINY-Breast, este beneficio en supervivencia en la cohorte de pacientes con receptores hormonales positivos se vio en todos y cada uno de los subgrupos que se había analizado y que se habían incluido. Y también en el global de los pacientes, cuando se incluían hormona positiva y hormona negativa. Y hilando también un poco más fino, en esas pacientes que habían recibido en primera línea inhibidores de ciclinas, por tanto cohorte hormonal, había una diferencia claramente abrumadora a favor del trastuzumab deruxtecan frente a la quimioterapia, pero también se beneficiaban por igual aquellas pacientes que no habían recibido el inhibidor de ciclinas siendo hormonales. Es decir, que una primera línea subóptima no condiciona los resultados del tratamiento posterior con este fármaco.
Este beneficio también de supervivencia se vio independientemente si habían recibido una línea de quimioterapia o si eran pacientes más tratadas, de peor pronóstico, más politratadas. Se beneficiaban exactamente con la misma magnitud de beneficio, lo cual, evidentemente, no solamente es estadísticamente significativo, sino clínicamente muy relevante. También se analizó en función de la expresión del ER2-low, ¿no? Si era una cruz o dos cruces, pues exactamente igual. También se beneficiaban independientemente si era de una o de la otra manera. Y respecto a las tasas de respuesta, pues casi hasta se triplicaban en los subgrupos preespecificados con respecto a la quimioterapia. Viendo estos resultados, es evidente pensar que debería ser considerado como el nuevo estándar, y así lo están las guías, en esta subpoblación de pacientes ER2-low. De tal manera que el estudio de Stinivest 04, digamos que puso de manifiesto una cosa muy importante y es la población ER2-low, que es importante clínicamente conocer que existe porque hoy en día tiene un tratamiento dirigido que es mejor de lo que estamos usando hasta ahora. Y como decía anteriormente, también en este estudio no hubo ninguna señal de toxicidad diferente a la conocida y comunicada por los diferentes estudios de desarrollo de deruxtecan y que es manejable, tolerable y que hoy en día estamos afortunadamente acostumbrados a manejar con mucha soltura. Dos palabras ya rápidamente para terminar respecto a otros dos ADCs. No van dirigidos a ER2, van dirigidos a TROP2. Este es sacituzumab-govitecan. En este estudio fase 3, el TOPIX-02, se randomizó 1 a 1 para SACI versus la quimioterapia en un perfil de pacientes similar, aunque habían recibido 2 a 4 líneas de quimioterapia, y con resultados que también fueron estadísticamente significativos, aunque si ustedes recuerdan los datos numéricos de supervivencias y las medianas, pues un poco por debajo de los que hemos presentado anteriormente. Ya saben que no se pueden comparar estudios entre sí, porque esto académicamente no es correcto, pero al menos hay que quedarse un poco con esas ideas. Y bueno, otro fármaco que está pisando fuerte es datopotamab deruxtecan, que también va frente al ER2. Se está evaluando en estos momentos en este ensayo clínico con resultados de PFS positivos que se han comunicado recientemente y que va a dar mucho que hablar en los próximos meses en oncología. Muchas gracias. Bueno, lo comentaba al principio, ciencia ficción. Sinceramente me parece ciencia ficción. Pero bueno, lo tenemos aquí. Tenemos un tiempo para preguntas. Si queréis animaros, si no, yo tengo alguna duda que me he ido apuntando. Yo tenía las presentaciones antes, tenía esa ventaja, con lo cual me las he podido mirar. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta o duda, pues pregunto yo lo mío. Ana, una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para combatir los mecanismos de resistencia a los anticuerpos farmacoconjugados? Porque al final el paciente se hace resistente. Sí, y además son varios los mecanismos que utiliza para hacerse resistente al fármaco, porque las células tumorales dejan de haber esa sobreexpresión del antígeno, por lo tanto el ADC no lo va a captar. Luego también, si existen alteraciones en la propia apoptosis o alteraciones en la digestión del lisosoma, ya no se libera el fármaco y por lo tanto ya no va a hacer efecto, con lo cual ya no hay eficacia. Entonces, las únicas alternativas que se tienen para hacer frente a esas resistencias es a nivel de la síntesis de las propias moléculas. Es decir, se tienen que utilizar, ahora se está llevando mucho, se están trabajando en muchos de los ADCs que están ahora en ensayos clínicos, se llaman dual payloads, ADCs, porque lo que van a hacer es, en un mismo anticuerpo, van a combinar diferentes moléculas de citotóxicos. ¿Entiendes lo que quiero decir? No el mismo fármaco, el mismo payload, sino diferentes. Con lo cual, lo que van a hacer es actuar ya no solo en dos puntos, que es el antígeno, que puede tener su propio efecto contra el cáncer, anticanceroso, sino con las propias la combinación de diferentes fármacos. Además, también se está utilizando como anticuerpo la inmunoterapia y, claro, pues se están mejorando. ¿Vas al PDL1 o al PD? Sí. Y se está trabajando ahora mismo en ese campo. Ese tipo de ADCs, esas 90 a 100 moléculas que están ahora en ensayo clínico, son dual payloads que llevan diferentes fármacos e incluso el antígeno
actúa sobre el sistema inmunitario con el PDL1 o CTL4. Vale. O sea que estamos utilizando inmunoterapia Efectivamente. y tratamiento quimioterápico unido. Sí, Ciencia ficción. sí. Muy bien. Pero bueno, al final, estos fármacos, tú estás añadiendo eficacia, pero no dejas de tener toxicidad, porque estás utilizando un anticuerpo monoclonal, trastuzumab, que no estaba exento de toxicidad, y además un fármaco quimioterápico que también tiene su toxicidad, ¿no? ¿Qué efectos secundarios son los, Eugenio, qué efectos secundarios son los que veis más frecuentemente y qué hacéis para tratarlos? Porque al final yo sé que hay efectos secundarios que a los oncólogos os preocupan más y otros menos, más o menos. Depende un poco del tipo de fármaco y de, evidentemente, a veces también el perfil del paciente y su polifarmacia. Pero, bueno, centrándonos un poco en trastorno de deruxtecan, sabemos que produce más fatiga que, por ejemplo, emtansina, puede producir un poco más de náusea. Lo que más nos preocupa y lo que más encima estamos es en la neumonitis, que se ha comunicado entre un 10-15% de las veces, afortunadamente grado 1, muchas veces grado 2. Y lo interesante es que se han desarrollado guías de procedimiento de intentar hacer un screening previo para minimizar el riesgo de neumonitis, para identificar de forma precoz y suspender de forma precoz el fármaco. Y gracias a ello, pues creo que vamos a ver de una forma significativa una reducción de la incidencia de la gravedad de ese cuadro clínico, que ocurre pocas veces, pero cuando ocurre podría ser potencialmente mortal. ¿Tú crees que estos fármacos tienen menor toxicidad que una quimioterapia o que un monoclonal dirigido? ¿O es diferente? Es diferente. No obstante, creo que de forma global es un fármaco mucho mejor tolerado que una quimioterapia, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y creo que tenemos que acostumbrarnos a identificar las nuevas toxicidades, a estar bien formados y manejar en ellas, porque están ahí. Y si uno no las conoce y no sabe cuándo aparecen ni cuándo suelen aparecer y estás encima, puede que no las identifiques bien, pero es más tolerable, evidentemente, que cualquier quimioterapia. Muy bien. Y yendo con esto, Ana, ¿hay una barrera realmente hematoencefálica para llegar a las metástasis cerebrales o llegan fácilmente? Y luego también unido con lo mismo, ¿cómo manejáis metas cerebrales cuando tenéis una paciente con metas cerebrales? A ver, Farmacológicamente y clínicamente. pues yo creo que tiene que ver incluso con el efecto bystander, porque hemos dicho que esta molécula tiene efecto bystander que no lo tiene el trastuzumab, porque esa ser hidrofóbico le permite la permeación y permeabilidad a otras células adyacentes, y un poco pasa lo mismo. Yo creo que, aunque no está explicado, pero atraviesa esa barrera hematoencefálica gracias a su liposolubilidad, que le permite llegar a pues que sea efectivo a nivel de todas estas pacientes que has comentado tú, que verdaderamente se benefician de este trastuzumab, que tienen metas cerebrales, ¿no? Entonces, yo creo que no es lo mismo, pero está relacionado por las características de la molécula. Y algo tendrá que ver también en el microambiente tumoral. Es posible que incluso en las pacientes con cáncer tengan una alteración natural de la barrera hematoencefálica que no conocemos. Esto realmente no está bien estudiado y conocido. De hecho, en oncología muchas veces vemos signos clínicos de eficacia sin saber por qué. Y hemos utilizado muchísimas veces quimioterapias o fármacos que sabemos que funcionan y no dónde funcionan y cómo funcionan. Así que es un tema que ahora mismo está bastante en debate, sobre todo cómo tratar a las mujeres con cáncer metastásico, HER2 positivo con metástasis cerebrales. No hay una regla fija, ahora mismo está en discusión, hay incluso expertos que están debatiendo el tema y haciendo consensos sobre qué fármacos usar, en qué motivo. Se basan evidentemente en datos de eficacia de los diferentes fármacos que están ahora mismo en utilización. Y yo creo que no hay una respuesta fácil. Si hay metástasis cerebrales, creo que tanto Enhertu como Tucatinib son fármacos que podrían emplearse. Depende un poco del perfil de paciente, depende de tratamientos previos, si tienes enfermedad sistémica controlada o no, si solamente es progresión cerebral o también se acompaña de progresión sistémica. No hay una respuesta fácil. Yo personalmente me siento cómodo con ambos dos. Tengo más experiencia con trastorno de deruxtecan, tanto activas como tratadas, pero me siento cómodo con los dos. Muy bien. Oreto, tradúceme bystander.
Siempre Bueno. hablamos en inglés, low, Ya. bystander. Tengo que decir que lo he buscado en su día, porque claro, bystander, y empiezas a leer y dices bystander, pero la traducción era tan mala que Espectador, sí. era, sí, es como transeúnte, como no sé, me sonaba mal. Entonces, y es verdad que luego un poco en revisión no hay nadie que bueno, no se dice nunca traducido, entonces, bueno, es como, ¿no? O sea, casi se entiende a lo mejor más en inglés mismo, ¿no? Pero vamos, que es un poco la... Sí, nos queda bien, bystander. Y es el kit del fármaco, ¿no? De esa diferencia, ¿no? Realmente. Y bueno, nos has hablado del ER2. La verdad es que hasta hace unos años ER2 era sí, no. Ahora ya es sí, tal vez, a lo mejor y probable. O sea, hay como varias escalas. Yo creo que aquí los anatomopatólogos, que también es una profesión que ha renacido y ahora son fundamentales. Y yo creo que aquí, no sé tu opinión, pero yo creo que tienen que ser por lo menos entrenados para decirnos qué grado de ER es y luego si realmente tú crees que nos lo dicen. No lo sé. ¿Qué opinas tú? A mí es algo que me ha sorprendido, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora efectivamente era así, ¿no? Y ahora depende realmente, efectivamente... Realmente en sanidad nunca Sí, es sí, no. Siempre ya. es sí, no, tal vez, ¿no? Pero hasta ahora era como... Entonces era mucho más fácil para ellos, ¿no? Porque visualmente, ellos lo hacen visualmente, hacen la tinción y luego lo ven. Ahora es verdad que tienen ahí una gran labor de estar entrenados, porque es verdad que luego en los estudios hay variabilidad, sobre todo en lo que se conoce como ER2 low, ¿no? Que es ahí como el intermedio. Entonces, vamos, importante. ¿Y recomiendan? O sea, ¿lo unen a una recomendación o eso ya es el oncólogo? O sea, cuando ellos lo dicen... Vale, hasta ahora no era una recomendación. Yo sí que estuve hablándolo con mi anatomopatólogo del hospital, pero sí que me dicen que lo han cambiado no hace mucho tiempo, en lo de 0 o una cruz, que hasta ahora no lo decían que era negativo o no amplificado, y ahora sí que lo especifican. Vale. Pero han hecho, por lo que tengo entendido, han hecho como unas macros y lo han hecho específicamente los informes para que todos lo hagan igual, porque efectivamente hasta ahora no era así. Se ponen de acuerdo a nivel de sociedad, supongo. Y sobre todo, pues eso, que también son varios, no son el mismo, entonces es importante, fundamental la formación. Bueno, es que además es algo tan importante como decidir un tratamiento o no en un hospital o no. Yo creo que también tienen que estar ahí, por lo menos alineados. Totalmente. Y bueno, tú has hablado, Eugenio, de una espectacular PFS, pero al final yo creo que el pagador busca una OS, una gran OS. Sí que es cierto que hay, pero no sé, vamos, es mi opinión y a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Que no hay una correlación tan grande con el OS. Puede ser que sea porque luego, después de tratar con se trata a las pacientes con otros fármacos y ahí muchas veces dependerá del estado de la paciente, de otras características como puede ser la edad o el performance status y demás. ¿Estoy equivocado? ¿Es así o...? Bueno, hay que mirarlo con perspectiva. En el 98, cuando aprobaron trastuzumab, cambió la perspectiva y el ER2 positivo fue considerado como clínicamente relevante identificarlo. Las mujeres morían en 6 meses, 9 meses de mediana. Ahora pueden vivir 6, 7 años. Yo creo que es clínicamente relevante. Los avances en oncología son así. Son pequeños avances que sumados a los anteriores, hacen grandes avances a largo plazo. Sí. Yo creo que en estos estudios en los que se demuestra no solamente PFS, sino supervivencia global en pacientes muy pretratadas, es decir, pacientes que llegaban 3 líneas, 4 líneas, es que es una supervivencia, yo creo que es una ganancia indiscutible. Máxime cuando la mayoría de ellas recibieron el mejor tratamiento disponible como primera bala de tratamiento, que es el esquema Cleopatra. Y vencer eso, o sea, conseguir supervivencia global después de una primera línea que incrementó de forma histórica la supervivencia en cáncer de mama, es muy difícil. Con lo cual, yo a los nuevos anti-ER2 no les quitaría ni un mérito de eficacia. Claro que todos queremos más de beneficio, pero es que en oncología se avanza así, poco a poco, pero en mayúsculas. Sí. Yo quiero poner un símil. Alguna vez he dado una charla que llamo Innovación Imperceptible y lo pongo con no tiene nada que ver y es un poco banal compararlo, pero con los cambios que hay de un iPhone a otro. Que realmente de un iPhone a otro no lo notas, o notas muy poco, pero cuando coges 5 iPhones, la diferencia es brutal. Aquí es igual, de un fármaco a otro no hay, pero cuando llevas 5 fármacos es brutal la mejora que ha habido. Yo creo que es así en esa línea de lo que tú comentabas. Muy bien, pues
Yo estoy encantado, porque este tema la verdad es que me gusta mucho. Si hay alguna pregunta que habléis ahora o ya calláis hasta la siguiente mesa redonda. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por madrugar. Bueno, muchas gracias, Andrés. ¿Qué va?